Buenos días, jóvenes del grupo D5AS, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, sabatinos, materia Derecho Civil 4. Nuestro tema de hoy: contrato de hipoteca, la transacción, el registro público de la propiedad. Aquí estaríamos concluyendo lo que son los contratos, que ya vieron que durante este cuatrimestre estuvimos estudiando y analizando varios de ellos que han quedado en la plataforma junto con los videos correspondientes. El material de esta semana ya desde este día ya está en plataforma y en un momento más estaré subiendo este video. Vamos a ver los aspectos más elementales de nuestro tema. ¿Qué es un contrato de hipoteca? Creo que eso lo hemos escuchado. Cuando escuchamos la palabra hipoteca, estamos pensando en una casa, estamos pensando en un gravamen, estamos pensando en un derecho real, estamos pensando en un contrato. Pues bueno, cuando te mencionan, oye, hipotecaste tu casa, bueno, cuando empezamos a hablar de que si hipotecaste tu casa, nos estamos refiriendo a que si la diste en garantía por algún crédito, sobre todo cuando son los créditos bancarios, cuando vas a comprar una casa mediante un crédito bancario. El contrato de hipoteca se encuentra regulado del artículo 3070 al 3133 de nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo en vigor. ¿Y qué debemos de entender por el contrato de hipoteca? Es un contrato mediante el cual un deudor deja en garantía un bien, generalmente es un bien inmueble, a quien le hace un préstamo, o sea, el acreedor. Estamos hablando aquí ya de un acreedor, estamos hablando de un deudor y de un bien normalmente inmueble que se da en garantía por el préstamo o el crédito que se le haya otorgado al deudor. El deudor va a garantizar el cumplimiento o la devolución de ese préstamo con la propiedad con la cual se está garantizando. De esta forma, si el deudor no paga su deuda, ¿qué pasa? El acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para poder así cobrar lo que le deben. Por lo tanto, una hipoteca es un instrumento de deuda que otorga un derecho real de garantía para el acreedor que está dando el crédito, el que está dando el préstamo, que utiliza un bien del deudor como colateral. Bueno, en nuestro Código Civil, en el artículo 3070, nos menciona que el contrato de hipoteca se constituye el derecho real del mismo nombre sobre un determinado bien inmueble enajenable que no entrega el acreedor, no lo va a entregar, pero que garantiza a favor de este el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Aquí es muy importante, hay una palabra que me llamó mucho la atención. La hipoteca es todo un derecho real de valor, de realización de valor, y como tal derecho real se encuentra investido de la reipersecutoriedad, pero nace de un contrato. O sea, es un contrato, pero es un derecho real también, pero su génesis la tiene en un contrato. ¿Qué características tiene este contrato de hipoteca? Es un contrato nominado o típico, porque lo vamos a encontrar, como cuando vimos que eran los contratos nominados, regulado tal cual, con su nombre, en el Código Civil. Es un contrato unilateral, ya que solo obliga al deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca con valor de garantía. O sea, va a dar un bien inmueble en garantía por un préstamo, por un crédito.
El acreedor no contrae obligación alguna. Bueno, podríamos decir que no es propiamente porque no está prevista en el concepto el crédito o el préstamo, para que pues, porque de ahí van a ser prácticamente el querer hipotecar un bien del deudor. O sea, ahí va a haber un consentimiento del deudor porque está consciente además de que está recibiendo un crédito, un préstamo y sabe que pues, lo tiene que garantizar con un bien inmueble mediante una hipoteca. Es un contrato accesorio, es oneroso, eso en cuanto a la figura de contrato. Pero como derecho real, es un derecho real de garantía, puesto como ya se mencionó en el concepto anterior, viene a garantizar el pago y en caso de que no cumpla el deudor, pues ahí está el bien para que lo pueda vender el acreedor y recuperar su dinero. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Tenemos tres: personales, formales y reales. Y los personales, pues como ya mencionamos también el concepto, ¿quiénes son las personas que intervienen? El deudor o un tercero, el de la hipoteca, el cual tiene la obligación de cumplir con la deuda, y el acreedor hipotecario, el que tiene derecho pues a que le paguen, pero también va a tener un derecho real de garantía sobre el bien que se le está dando en hipoteca para que le paguen. Los formales: el contrato de hipoteca se tiene que llevar de forma escrita. Y reales: los elementos reales de la hipoteca son los bienes que son hipotecables y los créditos susceptibles de ser garantizados con la hipoteca. El contrato de hipoteca va a estar regido por tres principios, que es la especialidad, la indivisibilidad, y la publicidad. Estos tres principios, repito, especialidad, indivisibilidad y publicidad. Estos tres principios son los que rigen el contrato de hipoteca que estamos analizando. Bueno, ¿cuáles son los principales casos de hipoteca que se pueden realizar sobre derechos reales? Por ejemplo, podemos realizar una hipoteca sobre un derecho de copropiedad, sobre la parte o porción indivisa que le corresponde al copropietario. También podemos realizar una hipoteca de usufructo, una hipoteca de la denominada nuda propiedad. Estos serían tres casos sobre los cuales también se puede realizar. ¿Cuáles son las características fundamentales de la hipoteca? Pues es su naturaleza accesoria, su carácter indivisible, como ya lo vimos en los principios que se acaban de mencionar, su naturaleza inseparable del bien gravado, el bien dado en garantía, el carácter inmueble y excepcionalmente mueble, hay sus excepciones, su aspecto especial, que también ya vimos en los principios que se mencionaron anteriormente, y su constitución pública en cuanto a su inscripción en el registro público de la propiedad es necesaria para que pueda surtir sus efectos respecto a terceros. Si alguna persona pretende tener alguna acción sobre el deudor, va a ver que ese bien ya está hipotecado, está dado en garantía con motivo de un crédito. Ya después de que se cumpla o se pague el crédito, ¿qué es lo que tendría que hacer el deudor? Proceder a la cancelación de la hipoteca para que ya no siga apareciendo en el registro público de la propiedad que dicho bien se encuentra dado en garantía, puesto que ya el crédito o el préstamo, la deuda, ya se pagaron. ¿Cuáles son las formas de constituir la hipoteca? Contrato, testamento, el acto unilateral y la ley. Las tres primeras son conocidas como las hipotecas voluntarias o la hipoteca voluntaria. Y la última es la necesaria legal, porque es la que se constituye a través de la ley. ¿Cuáles son los elementos de existencia? Tenemos el consentimiento, el objeto, pues tiene que ser un bien que debe existir y estar dentro del comercio, el que se va a dar en garantía. Y los elementos de validez, como hemos visto, la capacidad general para poder contratar, ser el titular del bien o estar autorizado legalmente para poderlo hipotecar. La forma, pues tiene que ser una escritura pública
y registrarlo, válgame la redundancia, en el registro público de la propiedad para que tenga efectos frente a terceros. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del acreedor y deudor hipotecarios? Tenemos el derecho de retención de la cosa, la obligación de no usar esta, sin autorización del dueño, obligación de cuidar la cosa, del derecho a ejercer acciones reales sobre la cosa que se está dando en garantía, el derecho a sufragio de los gastos que se hubieran ocasionado por la conservación de la cosa dada en garantía, el derecho a enajenar la cosa pignorada y el derecho a cobrar el precio obtenido. Estos son los derechos que tiene el acreedor hipotecario, y el deudor pues tiene la obligación de entregar la cosa al acreedor, aunque realmente las hipotecas únicamente, sobre todo en bienes inmuebles, únicamente se registran en el registro público de la propiedad. No hay necesidad de que tú vayas y tengas además que entregar tu casa. Aunque ya esa garantía que se va a tener ese gravamen en el registro público de la propiedad, digo, es más que suficiente. La obligación de no pedir la restitución de la prenda mientras no se pague la deuda más los intereses. Acuérdense que en el crédito pues hay que cubrir todo, capital más intereses pactados. El derecho a la inmediata restitución de la cosa pignorada una vez que sea satisfecho pues la obligación del pago del crédito. La obligación de indemnizar al acreedor por los gastos de conservación de la cosa y el derecho a ser dueño de la cosa mientras no llegue el caso de ser embargado, o si no pagaste, pues pierdas esa garantía por incumplimiento. Entonces, pues ahí se va a seguir un procedimiento para que se remate la casa, se pueda recuperar el dinero que se dio por préstamo o crédito, pero mientras tanto uno pues prácticamente pierde su propiedad o su patrimonio, así que hay que tener cuidado con este tipo de contratos, sobre todo cuando eres el deudor. El contrato de hipoteca, ¿cómo va a terminar? Ya sea por una catástrofe o desastre natural, el bien puede desaparecer. Puede venir un torbellino, temblor, o pasó en la Ciudad de México y la propiedad desaparezca. Pues bueno, sí podemos decir que puede desaparecer lo que es la obra, pero la parte del terreno pues es lo que subsistiría. La extinción de la obligación que sirvió de garantía como obligación accesoria sigue a la suerte principal. Se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. Y esto es alguna de las causas por las cuales se extingue el contrato de hipoteca, y además se extingue también cuando se expropie el bien hipotecado. No cumpliste, dile adiós a tu bien. Se remate judicialmente el bien hipotecado, remisión expresa del acreedor, se declare prescrita la acción hipotecaria, o sea que ya no se pueda ejercer por parte del acreedor una acción en contra del deudor, y se consolide la propiedad del bien hipotecado en el acreedor. Esto es prácticamente lo que, a grandes rasgos, los aspectos básicos y elementales de lo que es el contrato de hipoteca. Vamos a ver lo que es la transacción. El contrato es también un contrato. El contrato de transacción se encuentra regulado del artículo 3134 al 3151 de nuestro Código Civil Estatal. ¿Cuál es la definición que nos da ese artículo, el primerito, el del 3134, respecto a qué se debe de entender por una transacción? La transacción, antes que nada, es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. En cualquiera de ambos casos, la transacción debe constar por escrito, que los contratantes deben de ratificar ante la presencia de un juez o un tribunal cuando se ponga fin a una contienda judicial. Si estoy teniendo un problema, o como vimos al inicio del cuatrimestre, se puede realizar un convenio transaccional si
en un contrato de arrendamiento, lo vimos cuando vimos el contrato de arrendamiento. Si a mí me están dando rentada una casa con una cochera que es aparte, pero yo ya no la quiero seguir pagando, bueno, podemos celebrar un convenio respecto al contrato para que en los meses posteriores ya eso ya no entre en renta y pues prácticamente ya devolví la posesión material de ese bien inmueble en lo que refiere a la cochera o al garage. Bueno, el contrato de transacción es un contrato por el cual, repito, las partes, mediante concesiones recíprocas, van a poner sus condiciones, ponen fin a una controversia jurídica que existe entre ellos, evitando la provocación de un pleito o poniendo fin al que ya había comenzado o, como vimos anteriormente en el concepto que nos da nuestra legislación civil, previenen una futura. O sea, se resuelve ahorita algo que esté en una problemática o bien se va a prevenir un pleito futuro. Si ustedes se dan cuenta, en Quintana Roo se celebran lo que son los convenios transaccionales de arrendamiento, cuando debe ser realmente un contrato de arrendamiento, pero ahí prácticamente está el inquilino firmando su salida. Bueno, ¿qué características tiene el contrato de transacción? Es oneroso, es bilateral porque intervienen dos personas, es un contrato consensual, accesorio. El objeto de la transacción está constituida por la relación jurídica controvertida, por lo que están planteando o están tratando de resolver o están previniendo a futuro. Y en cuanto a la capacidad, se puede decir que el contrato de transacción se exige la capacidad para poder transigir y se necesita tener capacidad para poder disponer de las cosas que estén comprendidas en la misma transacción. Bueno, en el material que ya tienen en plataforma, ya subí y les transcribí los artículos relacionados, están transcritos con el contrato de transacción para mayor abundamiento. Bueno, estos son lo que se refiere al contrato de transacción. Seguidamente tenemos otro tema que es el registro público de la propiedad. Antes que nada, cuando hablamos del registro público de propiedad, nos imaginamos un lugar donde se asientan las escrituras, las operaciones de compra-venta, las transacciones en donde ya un dueño deja de serlo sobre un inmueble y otro más. Los predios pues tienen sus números de folio y ese folio pues prácticamente está asignado al inmueble y lo que se va viendo en esas inscripciones es quién es el nuevo propietario, cómo está el inmueble, si tiene algún gravamen, etc. El registro público de la propiedad como institución se encuentra regulado del artículo 3157 al 3203 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, hablando de nuestra legislación estatal. ¿Cómo podríamos definirlo? No perdamos de vista la palabra institución. El registro público de la propiedad es la institución cuyo objetivo es dar certeza y seguridad jurídica de los actos relacionados con la propiedad inmueble que por disposición de la ley deben producir efectos contra terceros y que su actividad es indispensable para fortalecer el régimen del derecho. Es importante destacar, dar certeza y seguridad jurídica a los actos relacionados con la propiedad inmueble. Nuestro registro público de la propiedad, las oficinas centrales se encuentran en la ciudad de Chetumal y en cada municipio hay lo que es una delegación. Esa delegación pues prácticamente llevan aquí el control, por ejemplo, en el municipio Benito Juárez, que están en la ciudad de Cancún, de los inmuebles que están en la zona norte. En la vida cotidiana, el registro público es conocido en operaciones que tienen que ver con los bienes inmuebles o bien con las sociedades. Pero, ¿qué es el registro público de la propiedad del comercio desde un punto de vista jurídico? Es una institución dependiente
de los gobiernos estatales. Por esa razón, cada uno de los estados que conforman la República Mexicana, a lo ancho del territorio nacional, cuenta con su propio registro público y está regido, tienen también, aparte de que está previsto en el Código Civil, tienen también su reglamento para su organización, las funciones y facultades que establezcan también las leyes estatales del registro público. Bueno, en el registro público, ¿qué se va a inscribir? Actos relativos al derecho de propiedad, derechos reales sobre bienes, actos relativos a las personas morales, personas jurídicas hablando, y otros actos como negocios, resoluciones y diligencias judiciales. Como ya mencionamos, tiene por principal objetivo el registro público de la propiedad dar certeza, seguridad jurídica y publicidad de los actos, negocios o resoluciones judiciales inscritos en dicha institución. Bueno, los artículos que regulan la institución del registro público de la propiedad también se transcribieron en el material que ya se les subió a plataforma para que puedan tener acceso al mismo. En un momento más también se estará subiendo este video. Ya está en PDF, está en PowerPoint, más este video. Y el próximo sábado estaremos analizando los conceptos más elementales sobre lo que estamos ahora platicando, y toda duda que existiera al respecto la pueden formular en el chat de la plataforma en el horario de costumbre de nuestra clase de Derecho Civil 4, por si existe alguna duda sobre dicha cuestión. Pues esto sería la explicación de lo que es el registro público de la propiedad, la institución del registro público de la propiedad. Nos llevaría mucho más de una clase, a pesar de que son un número regular de artículos del Código Civil, si entramos al estudio también del reglamento, pero sí es importante que, por eso les menciono los artículos y incluso se los transcribo en el material que se sube, para que no tengan ya que estarlos checando en el Código Civil, ya los tienen en el material. Solo es cuestión de leer lo que es la explicación y los artículos para mayor abundamiento. Bueno, de esta manera se da por concluida esta clase respecto a esta materia de Derecho Civil 4 y en nuestro tema que acabamos de ver, que abarca los contratos de hipoteca. Vimos también lo que es la transacción, el contrato de transacción, que se lleva mucho en la práctica, y el registro público de la propiedad, que es cómo se encuentra regulado en nuestro Código Civil. Y para mayor abundamiento están los artículos, como les mencioné, ya en el material PDF, PowerPoint y el video en un momento más. Y cualquier duda, jóvenes, el próximo sábado 8 de agosto de 2020 me pueden formular las dudas que surgieran al respecto sobre el material. Si hay alguna, también se pueden apoyar en el video o todavía en el chat, para que queden estos conceptos entendidos. Sobre todo los conceptos en los contratos, ya vieron que hemos estado viendo y es muy importante. La definición del contrato, dónde se encuentra regulado, sus características, sus elementos esenciales, sus elementos de validez, las obligaciones de las partes, el modo de extinguir el contrato. O sea, eso en cada contrato son los requisitos que debemos de saber de cada contrato. Para mayor abundamiento, sí les recomiendo también en plataforma también subir con material los códigos, tanto el Código Civil como el Código de Procedimientos Civiles, para que también se pueda revisar y estudiar, leer, para
panorama un poco más claro sobre el tema. Muchas gracias y estamos pendientes. Gracias.